Leonidas Ortega Moreira, un ejemplo en la abogacía, por Jaime Vélez Litardo. El doctor Leonidas Ortega Moreira, un destacado ecuatoriano que ha brillado en los más diversos campos de la actividad, cumple hoy, martes 22 de julio, 50 años de ejercicio de la abogacía. Las bodas de oro profesionales del ilustre ecuatoriano lo alcanzan en medio del sereno respeto de la comunidad a la que entregó su venero inagotable de virtudes y talentos, de la intención de su familia que lo aprecia en el valor humano que posee, de sus amigos que valoran su gran caudal de consideración, de sus colegas que admiran la formidable preparación y la gran experiencia en el ejercicio de su profesión. Retornar a los moldes antiguos. El sapiente profesional del derecho conversó con el universo en su hogar, en el cuarto estudio lleno de libros presidido todo por un gran crucifijo. En esa charla, observando sus libros, señala que es preciso retornar a los antiguos moldes de la profesión de la abogacía, cuando esta actividad era un auténtico sacerdocio al servicio de la justicia, en el que el principal interés del letrado era asistir a su cliente en la demanda del derecho sin preocupación alguna sobre la remuneración que le pudiera entregar el cliente, que se llamaba honorario y no precio de servicio, pues era algo que honraba al cliente que lo daba y al abogado que lo recibía. Integridad y no especialización. Luego de un ejercicio profesional de 50 años, el doctor Ortega Moreira estima que la especialización que hoy se aprecia en la práctica del derecho perjudica al abogado porque éste no tiene noción actualizada de la integridad del derecho, que a su juicio es necesario para el eficiente ejercicio de la profesión, puesto que los diversos campos del derecho se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, señala el doctor Ortega, en lo penal hay derivación civil, en lo civil hay derivación penal, en lo administrativo hay derivación civil y penal, y así sucesivamente se podría ir demostrando que lo ideal para un abogado es ser docto en todas las áreas del derecho. Abogado realizado. El doctor Ortega, que se define como un católico practicante, señala que hace muchos años estuvo afiliado al Partido Liberal, pero que no participó en su actividad y que al no haber ratificado su afiliación, está desligado de dicho partido. Casado con la señora Aida Trujillo de Ortega Moreira, hija del doctor José Vicente Trujillo, tiene 8 hijos, los abogados Leonidas, Luis Alberto, Gustavo, Jaime, Jorge, Fabián y Fabiola, casado con el abogado César Coronel Onés, y la economista María del Carmen, casada con el abogado Luis Vélez Arizaga. Cuando 7 de mis 8 hijos han seguido con éxito la profesión de abogado, me siento satisfecho y, como dice Ángel Osorio, realizado. Apunta con íntima fruición el doctor Leonidas Ortega. Vocación y praxis. El doctor Leonidas Ortega Moreira nació en Puerto Viejo el 18 de agosto de 1911 y desde 1915 reside en Guayaquil, ciudad a la que su padre, el doctor Secundino Ortega, de origen azuayo, trasladó su domicilio luego de que un incendio arrasó su casa en la capital manabita, terminando así el ejercicio profesional y la cátedra que había ejercido en dicha ciudad. En Guayaquil, el doctor Secundino Ortega montó su gabinete profesional al tiempo que ejerció, hasta su muerte, la función de conjuez de la Corte Superior de la Justicia. En el estudio profesional de su padre, el joven Leonidas Ortega Moreira fue su ayudante y allí, con su vocación de abogado, no solamente conoció de la praxis jurídica, sino que aprendió a amar la profesión, a entregarse a ella. De esta suerte, las primeras armas judiciales las inició en el estudio de su padre, ubicado en Aguirre y Escobedo, y graduado en 1936, a los 25 años de edad, instaló su despacho en el edificio de Illingworth y Pichincha, esquina, en los altos del local donde funcionaba el Banco de Descuento.
Sus vecinos fueron los juristas como el doctor José Miguel García Moreno, el doctor Leonardo Benedetti, el doctor José de la Cuadra y el doctor Ángel Felicísimo Rojas. En los 50 años del intenso y dedicado ejercicio profesional, el doctor Leonidas Ortega Moreira ha patrocinado millares de expedientes judiciales que en algunos casos, por lo complicado del problema causante del diferendo, por la pasión en la defensa de un derecho o por la lucha de un favor del imperio perfecto de una norma, causaron cuadernos de segunda y tercera instancia. Los alegatos presentados por el jurista en las causas que defendía, en soporte de sus demandas, constituyeron verdaderas piezas de ciencia y doctrina jurídica, donde la hermenéutica se manifestaba mediante el conocimiento profundo de la ley, de la jurisprudencia, de la filosofía y de la doctrina de derecho, al punto de que tales alegatos son materia de conocimiento forzoso para quien pretenda ser abogado en el Ecuador. Pero no solamente los alegatos son producto del intelecto y del conocimiento del ilustre jurisperito. De su pluma surgieron publicaciones especializadas como Las fuentes de las obligaciones, que fue el tema de su tesis doctoral, La moral en la abogacía, El aborto ante la legislación, la región y la ciencia, la delincuencia infantil, entre otros. El docente. El doctor Ortega Moreira, a los 2 meses de haberse incorporado como abogado de los tribunales de justicia y como doctor en Derecho, asumió la cátedra al ser requerido por la Universidad de Guayaquil para que asuma el dictado de la materia Sociología, de la que fue titular por poco tiempo, pues de inmediato se hizo cargo de la cátedra de Derecho Civil, que la mantuvo hasta su jubilación. Era proverbial al ilustre maestro su conocimiento profundo del Código Civil, la versación en la aplicación de la ley nacida de un ejercicio profesional amplio, pues el doctor Leonidas Ortega Moreira es un abogado que trabaja en todas las áreas de derecho, sea este civil, penal, laboral, bancario, comercial, financiero, societario, administrativo, etc. El ilustre maestro fue siempre un celoso cumplidor de sus obligaciones. Nunca registró una ausencia de su cátedra y hasta su retiro de la docencia universitaria dio ejemplo de los más altos valores. El hombre público. Si positivo fue en su actividad privada, si magnífico fue en la cátedra, igual se demostró cuando el deber como ciudadano lo llevó al ejercicio de la función pública. En 1946 desempeñó la alcaldía de Guayaquil, donde pudo servir a la ciudad con la eficiencia, honestidad y afán de servicio que les son características. Posteriormente, cúpule presidir el Tribunal Electoral del Guayas, en donde la serenidad, talento y respeto bien ganado le permitió cumplir satisfactoriamente su deber cívico, aunque la virulencia de los bandos llevó a que alguno de estos colocara una potente bomba explosiva que destrozó su automóvil estacionado al pie de su residencia en el barrio del Centenario. La potencia del artefacto explosivo hizo que las esquirlas llegaran hasta el domicilio sin que felizmente se registrara desgracia personal alguna. Posteriormente, ejerció el Ministerio de Educación Pública en el gobierno del doctor Camilo Ponce Enríquez, cargo en el que se desplegó una actividad intensa a una escala nacional, correspondiéndole construir 1000 escuelas. Con orgullo apunta el doctor Ortega Moreira que, habiéndose clausurado 3 colegios en Guayaquil, era menester acoger a sus alumnos, por lo que en el tiempo récord de 14 días y una inversión de 300.000 sucres, construyó el Colegio Nacional Eloy Alfaro.
ubicado en la ciudadela 9 de octubre. Un aporte muy valioso significó su presencia en el Ministerio de Educación para la construcción del Colegio Nacional Aguirre Abad, en el que se convirtieron en su periodo 14 millones de sucres. Más adelante le correspondió organizar y ser el primer presidente del Colegio de Abogados de Guayaquil, cuyo funcionamiento básicamente se hizo de su peculio, pues entonces ese organismo no tenía renta alguna. Paralelamente se organizó la Academia de Abogados, que tuvo una valiosa actividad científica. La Universidad Católica. Pero la obra más trascendente del Dr. Ortega Moreira es probablemente la fundación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Conversando con él, conocemos de los pormenores de este hecho fundamental para Guayaquil que se narran a continuación. Siendo ministro de Educación, recibió la visita del padre Aurelio Espinosa Poli, rector de la Pontífica Universidad Católica del Ecuador, de Quito, quien pedía autorización para la creación en Guayaquil de un centro de educación femenina como derivación de la Universidad Católica de Quito, a lo que el ministro Ortega le sugirió que mejor podría crearse una rama en Guayaquil, o extensión como se llama ahora, de dicha universidad, idea que no germinó. Más adelante se realizó en Guayaquil el Congreso Eucarístico, certamen que por su organización tuvo resonancia internacional, para lo cual se habían recogido fondos. Concluido el evento, quedaron alrededor de 5 millones de sucres como remanente no utilizado, por lo que el doctor Ortega propuso que con esos recursos se creara la Universidad Católica de Guayaquil. Proposición que, aunque no tuvo acogida en forma inmediata por estimarse que entre los sacerdotes no había el suficiente número de personas que asuman las cátedras, sin embargo, logró instilar el propósito en el prelado, señalando que habían seglares que podían hacerlo, como los doctores Rafael Florencio Arizaga y José Santiago Castillo, y el propio doctor Leonidas Ortega Moreira, entre otros. Pasaron los años y el arzobispo de Guayaquil, Monseñor César Antonio Mosquera Corral, había acogido la inquietud y germinó el propósito. Justamente cuando el doctor Ortega había regresado a Guayaquil luego de una larga enfermedad que lo llevó a formular un fervoroso voto de dedicar su tiempo no solamente a producir para sí, sino también para la sociedad, recibió el llamado del Monseñor Mosquera para asistir a una reunión en el Palacio Arzobispal para la creación de la universidad, y tomándose la decisión de hacerlo, el prelado designó como rector fundador al doctor Ortega Moreira, que inicialmente se excusó, pues consideraba que su estado de convalecencia, que lo llevaba a auxiliarse con muletas y a ser ayudado por su lazarillo, le impediría atender el cargo para finalmente aceptar la función. Frente a tamaña responsabilidad, emprendió la gigantesca tarea, cuyo primer aporte económico fue un óbolo de 100 sucres, erogado por el doctor Rafael Mendoza Avilés, en memoria del fallecido en sus días doctor Francisco Campos Rivadeneira. El doctor Ortega fue rector de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en los primeros 6 años de vida de ese importante centro de estudio. Se construyó la universidad, dice el doctor Ortega, y todas las puertas que toqué en búsqueda de ayuda se abrieron. Así, el primer donativo de gran volumen fue el que hizo la señorita Rafaela Valdés, que entregó a la Universidad Católica una casa de 3 plantas ubicada en la calle Riobamba entre Víctor Manuel Rendón y Quisquis, y cuya hipoteca permitió la construcción de la Facultad de Ingeniería. Luego obtuvo el IES, la venta a precio bajo y a largo plazo del terreno
donde hoy se erige el cuerpo principal de la ciudadela de la Universidad Católica. Otro donativo en predio fue el que hizo don Gabriel Luque Rode, quien además obtuvo que sus hermanos, don José María Díaz Granados y Catalina Luque Rode de Díaz Granados, donaran otro lote de terreno donde hoy se levanta la capilla y otras facultades. Más adelante, se impulsó la construcción de los edificios y la provisión de equipos de laboratorio con donaciones significativas, como la hecha por el cardenal Richard Cushing de Estados Unidos, que envió $300,000, y la del cardenal Döpfner, arzobispo de Múnich, Alemania, que obsequió 400,000 marcos alemanes, con lo que se edificó la capilla. Sigue en la educación. Apunta el doctor Ortega Moreira que, aunque jubilado de la docencia universitaria, aún se mantiene en la educación, pues al momento es el animador del Colegio Espíritu Santo, del que es rector honorario. Señala que esto es un complejo educativo que tiene un kindergarten llamado Garabatos, que se complementa con la escuela y el Colegio Espíritu Santo, ubicado en la avenida Tancamarengo, en un predio de 15 hectáreas y en donde se educan 1.500 jóvenes. Itinerario ejemplar. Al arribar a la edad provecta, el ilustre jurista ecuatoriano puede dar una mirada retrospectiva y apreciar con profunda satisfacción que su itinerario vital ha sido ejemplar en todas las facetas del quehacer humano y que sus sólidos principios, bien asentados y mejor practicados, le permiten predicar con el ejemplo vivo